Hola amigos, este es el programa que tenía ya previsto hacer porque, bueno, ya viene el cumpleaños de Venezuela, este 5 de julio, y para ello se ve una de las técnicas astrológicas que tienen más resonancia, mayor popularidad, ¿ok? Aparte del horóscopo, que es como una especie de cara a la astrología que confunde a mucha gente porque la gente cree que el horóscopo, como no es, si no es sino la asociación que hay de un momento determinado, solamente tomando uno de los tantos y miles factores que hay, como lo es la luna, la posición de los planetas, la distribución de las casas, la latitud, la longitud, etcétera. Igualmente la revolución solar, que se le llama revolución solar porque se revoluciona, se vuelve a colocar el sol en el mismo punto del sol natal, o el retorno solar, como también se le denomina, hace que esta técnica sea un tránsito, porque los planetas tomamos la fotografía del momento de nacimiento de un evento, una persona, etcétera, y luego los planetas continúan haciendo su trabajo. Es así como que si estuvieran trabajando, se toman el selfie y continúan su trabajo. Eso estamos hablando de segundos, ¿no? Eso no es una cosa que se quedan ahí viviendo. Entonces nosotros los astrólogos tomamos ese momento de tránsito, es decir, cuando él vuelve a pasar nuevamente por el punto del Sol y hacemos otra fotografía. Entonces son dos fotografías. Ambas fotografías, ¿verdad? Se superponen y entonces nos habla, como es un tránsito calificado, como así se le define, como es un tránsito calificado, entonces nosotros allí vemos y observamos cómo está la proyección del año. También hay que recordar para las personas que se hacen revolución solar permanentemente cada año con uno, con diferentes astrólogos, etcétera, que ese momento de ese tránsito calificado va a generar un nuevo sistema, es una nueva carta que es la que se superpone, pero que ella sola por sí no va a ser lo que nosotros podemos tener, es decir, tendría que estar la promesa, es decir, lo que sí se puede cumplir en nuestra carta natal para que una vez todo bien orquestado se pueda realizar en el año. También habla de los desafíos, las dificultades, los obstáculos o las facilidades que pueda haber en un evento. En la astrología mundana utilizamos no tan solo esta técnica, sino hay diferentes técnicas que se aplican, astrología mundana o mundial, donde podemos ver no tan solo la geopolítica, sino la economía, la acción del emperador, el rey o en este caso los presidentes en estos tiempos modernos o por los primeros ministros, etcétera, que son los que marcan esa cabeza y definen otro término astrológico que es el juicio general. El juicio general es aquel que, por ejemplo, en un hogar, en una familia, el padre, generalmente, que es el proveedor, o la madre, si es proveedora, si no tiene este marido y es la mujer, es la que comanda y todo lo que le suceda a la madre o al padre o a ese presidente, a ese rey, a esa figura importante, incide en, como consecuencia, en el resto de las personas. Por eso es que es importante cuando analizamos una toma de decisión, que muchas veces somos nosotras las mujeres las que tomamos la iniciativa, déjame ver, que bebé a mí para ver si mi carta es la que decide o define las cosas. Eso es cuando tenemos un alto índice de destino, pero cuando no tenemos posibilidad de movilizar esas energías, tenemos que tomar en cuenta todo el conjunto, todas las personas que intervienen. En una casa, en una familia, si hay 7 personas, son 7 individualidades. Es cierto, la carta astral de cada uno de ellos dice mucho, pero el que comanda, ¿verdad? Es la persona que está en la mayor alta jerarquía. Por lo tanto, la revolución solar habla de lo que sí se puede o si se pudiera lograr toda vez que vemos desde la carta natal las posibilidades, porque también los planetas
tienen un retorno solar, como en el caso que vamos a ver ahora de Venezuela y Estados Unidos, pero al mismo tiempo, cada uno de los planetas de la configuración natal tiene su propio ritmo, tiene su propio ciclo y está haciendo los diferentes aspectos. Entonces, cuando vemos esto es así como una, yo siempre lo digo, que es como una partitura donde cada nota ocupa su lugar y su tiempo. O sea, no es lo mismo una corchea que una redonda o un salón de baile, donde una escuela de baile, donde todos están a lo mejor concursando, pero cada quien está haciendo sus prácticas por diferentes, o como un equipo de béisbol o de fútbol, donde cada uno como individualidad tiene sus propias condiciones y que se adaptan al juego. Entonces, el juego es la revolución, es qué tenemos frente a nosotros y qué podemos esperar de ello. Todo esto sabiendo y entendiendo que aunque tengamos una gran parte de la astrología como ciencia, matemática, porque nos basamos en la posición de los astros, que lo hacen los astrónomos, como lo expliqué en otra oportunidad, también es cierto que todo esto que se está moviendo se basa en un lenguaje simbólico que se estudia de manera arquetipal. Nosotros tomamos como base la mitología, está la mitología griega, la mitología romana, que es lo de nosotros, pero cada astrología, cada sector, la China toma su astrología china, los védicos trabajan con sus planetas védicos y tienen por supuesto su mitología para cada uno, los aztecas igual, los incas, los mayas, los tibetanos, cada uno tiene su propia mitología y el panteón egipcio también, entonces cada uno tiene su mitología, pero nosotros para los efectos de este programa vamos a tomar como punto de partida que estamos en Occidente y en Occidente nos basamos entonces en la mitología greco-romana, que es la que nos da la base. De hecho, muchos de los planetas tienen los nombres de esa mitología y tienen los arquetipos. Por eso es que nosotros, entre nosotros los astrólogos, ay, esta persona sí es jupiteriana. O si se nos presenta algo de algún color, si es amarillo, decimos, uff, esto es más solar, o si es más oscuro, más sensible, esto sí es lunar, o esta persona es venusina, es muy mercurial, es una persona muy jupiteriana, muy saturnina, o si llegamos a una casa y vemos la casa y le vemos los colores y vemos lo alto que pueden tener, vemos los techos y vemos la madera, entonces podemos decir o sacar conclusiones. Todo eso se ve en una carta astral. Ustedes se imaginan la cantidad de información que podemos suministrar los astrólogos cuando levantamos una carta astral. Por supuesto, no es para quedarse a vivir en una consulta. Por eso se hace todo planificado porque lo máximo que puede durar una consulta, que es lo propio, es ver que a través de cuál técnica se ve lo que necesita ver la persona, se orienta y las decisiones se toman personalmente. También hay astrólogos que trabajamos con coaching o mentoring, que hacemos un acompañamiento, una asesoría mucho más personalizada, pero ese es otro tipo de trabajo que se realiza. Pero la astrología básicamente lo que hace es que diagnostica, que a través de todos esos elementos hace un diagnóstico, previene al autor de la carta de las cosas que puede estar viviendo, no es predecir nada más, no es que te va a suceder o no, sino que hay posibilidades de que en tal tiempo sucedan tales y cuales cosas. Hay otras técnicas como por ejemplo la astrología horaria que nos permite preguntarnos, por ejemplo, me voy de viaje, entonces dependiendo de la comprensión que tiene en el momento que el astrólogo comprende, se le dice sí o no. Y luego la siguiente pregunta es, si me voy de viaje, ¿cuándo es el mejor momento? O si me voy a casar, ¿cuándo sería la mejor oportunidad? Y para eso tenemos que ver esto, lo que se llama también sinastría. Que la sinastría no es otra cosa que la carta comparativa, natal o no, de una o varias cartas para sacar los puntos de encuentro, los puntos de diferencia, ¿verdad? Es como si hiciéramos un FAO y vemos cuáles son las alternativas.
cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son los desafíos, cuáles son las figuras que pueden verse a través, mira, hace un quincuncio con, o hace una oposición con tal, o hace una cuadratura con, o hace un sextil, o tienes un trígono con, que son los términos que generalmente nosotros usamos, pero que no necesariamente todo el mundo tiene que conocer. Entonces, para el día de hoy, traigo esa técnica que se ha popularizado muchísimo, que la mayoría de las personas que consumen a través de las redes diferentes tipos de contenidos astrológicos, y es que se llama revolución solar, retorno solar. Hay muchos mitos relacionados con la revolución solar porque ella sola, aparte, ella solita no hace nada. Una revolución solar sin una revisión profunda de lo que es la carta natal no te dice nada. Te dirá algunas cosas. Bueno, no dejar un planeta en una posición que puede generar a lo mejor mayor dificultad, porque a fin de cuentas o a fin del día, nosotros, los seres humanos, tomamos nuestras propias decisiones pensando, basándonos en nuestras propias experiencias, basándonos en nuestras propias circunstancias. Por eso que por mucho que otra persona pueda intuir, saber o prever cosas, somos nosotros finalmente los que tomamos las decisiones. Somos nosotros los que decimos esto lo puedo o no lo puedo hacer. ¿Qué me genera crisis? ¿Cómo salgo yo de la crisis? ¿Qué me genera bienestar y cómo hago para mantenerlo? Es decir, que esto es algo muy personal. En el caso de un país como Venezuela o Estados Unidos, que lo vamos a ver a continuación, simplemente de lo que estamos hablando es de las figuras y los temas que están relacionados. Y hay mucha expectativa justamente en este mes de julio, no tan solo porque se cumple un año de esa magnífica actuación del pueblo, cuando ese 28 de julio salió masivamente a votar y los dejó a ellos en evidencia de todo el desastre que han venido haciendo desde siempre. Y estos se pertrecharon allí. Primero, eso es lo primero. Y lo segundo es que venimos de un mes de junio y de un mes de mayo que han sido bastante revueltos, con Operación Guacamaya incluida, que hemos tenido serios focos, ¿verdad? Donde Venezuela sigue estando al ras de las noticias internacionales, opacada obviamente por algunas guerras, por algunos picos de otras cosas, de otras situaciones. Pero Venezuela sigue latente allí como un farol, ¿verdad? Que en cualquier momento puede tener un desenlace. Y ojalá que ese desenlace sea pronto y sea lo mejor para todos los venezolanos que están dentro y los que estamos aquí fuera también. Porque venezolano es venezolano, el cielo, el olor, todo, nuestra vida está basada en esa gran madre, que no tan solo la tierra, sino esa gran madre maravillosa como lo es Venezuela. Entonces, dicho esto, voy a pasar entonces a hablarles un poco de que la situación en una carta natal de una persona o de un evento es distinta a cómo se observa una revolución en un país. Sabemos que hay figuras importantes con astrología mundial o mundana que son las que van a salir. En este caso hablamos, por ejemplo, del sol. Cuando nosotros hablemos del sol, en Venezuela el sol es el presidente. Entonces tenemos un dilema porque ese sol definitivamente, como está en el territorio venezolano y está en Miraflores, ese sol es Maduro y las cosas no van a cambiar hasta que él no salga de allí. Es decir, que si nosotros hemos vivido desde el 2012 que falleció Chávez, un sinfín de dificultades y, y mala opción, mala praxis, además que ellos han estado haciendo y robando todo lo que les ha dado la gana, esta situación que ha vivido el país, el pueblo, sigue estando vigente mientras él esté allí. Es decir, que hay que salir. ¿Quiénes son los beneficiados de esto? Bueno, ya sabemos que el cogollito de ellos mismos, del partido, porque ellos se creen que son el Estado, ¿verdad? Pero no el Estado de Venezuela, sino el Estado para aprovecharse de todas estas cosas.
Y por otra parte, los militares, que son los que se benefician de todo esto. Marte la carta natal de Venezuela está en el signo de Escorpio, con lo cual lo que significa que están aptos para hacer lo que necesitan y tienen una gran capacidad de resistencia y ya lo hemos visto. ¿Ok? No tan solo ahora, sino los que pelearon en la batalla de independencia ya se veía que tenían esa fuerza, ¿no? Por otra parte, el Sol representa el gobernante, pero también después de unas elecciones como la que tuvimos el año pasado, obviamente nosotros pudiéramos pensar que ese Sol también puede representar a Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo, que es nuestro presidente electo, pero parece que se le quedó nada más que en el título, porque efectivamente tenía que hacer. Hay mucha gente que dice que, bueno, que si no se juramentó en los días correspondientes, pierde toda legitimidad por tal y que sea. No, los que perdieron la legitimidad total y la legalidad total son ellos, los maduristas, los chavistas y toda esa gente, cosas. Ese gobierno, pues ese narcodictadura. Él no ha perdido, porque indistintamente de que la ley haya dicho lo que haya dicho, o que diga lo que diga de los 10 días al 10 de enero y toda esa cantidad de cosas, también es cierto que cuando, entre comillas, ganó Chávez, que no ganó, ganó fue Capriles, solo que este lo amenazó y le dijo, sabrá Dios qué cuántas cosas le dijo. Y bueno, mucha gente critica a Capriles porque, bueno, Capriles, Enrique Capriles, simplemente cedió. Las amenazas son y el miedo es humano. Vemos, por ejemplo, Edmundo González, que probablemente sale adelante, está tal, pero tiene miedo porque tienen ellos un rehén, que es el padre de sus nietos, el esposo de su hija. Y en las amenazas no se dejan, no se pasan de largo, ¿no? O sea que por eso es que siempre tenemos que invocar no tan solo la oración, sino la justicia divina que se manifieste, porque a veces la justicia normal no se tiene. Y esto lo vemos aquí en España. El mundo está aquí en España, donde España es más guabinoso porque tiene que preservar, tanto Zapatero como Sánchez, tienen que preservar lo que tienen allá en Venezuela. Y por eso es que están en conchupancia con esa zona, con esa cosa, para no dejar atrás, ¿verdad? Todas esas cosas, esas riquezas y todos esos beneficios que tienen como país. Pero una vez que caiga Sánchez, que lo más probable es que sea que sí, no sabemos exactamente el tiempo, eso se va a unar justamente a el proceso mundial que tiene de rechazo a lo que se está haciendo con Venezuela durante todo este tiempo. Entonces, vamos a ver Estados Unidos y vamos a ver la posición de Trump, porque que en el caso de Estados Unidos sí tenemos el sol y el sol sí está representado por Donald Trump, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo juega, porque quisiera no tan solo hablar de Maduro, sino del presidente electo. Hay como un híbrido y no es la primera vez en Venezuela. Ya hemos tenido con esto una segunda, esta sería una tercera vez, lo que nos indica que pudiera haber algunas más en adelante, cosa que no sabemos, pero sí hubo momentos donde estaban como dos personas gobernando, o una electa y una que salía, o una fuera y una adentro. La historia tiende a repetirse y eso es lo que más me preocupa en este momento porque se puede desinflar todo y en río revuelto, señores, ganancias de pescadores. Eso está claro. Así que aquí hay que moverse con mucha prudencia, sobre todo la parte que está haciendo de oposición, que en algún momento va a ocupar el liderazgo que merece, porque eso fue un mandato nacional, un mandato del pueblo y el pueblo es el que manda. Ellos quieren cambiar la constitución, ellos quieren cambiar todo, ellos cambiaron todo con Chávez, etcétera, pero todo está allí. Y en la historia no es culpa Chávez. Chávez sabía, así como Sánchez, de todo lo que pasaba. Era el primer ladrón, el más representativo. Cuánto gano, cuánto saca, cuánto tal, y permitía que no tan solo sus ministros, sino todo el tren militar lo hiciera, y por eso sucedieron o han sucedido las cosas que suceden, porque la gente se vende por la plata. Unos no actúan, que es tan pecaminoso como lo otro, por miedo, porque
temen por su vida y por la vida de sus familiares, cosa que es absolutamente normal, porque no he visto un valiente que haya regresado de la muerte, todo lo contrario. Y hay otros que son temerarios, como el caso de nuestra María Corina Machado, que bueno, que a pesar de todas las amenazas, y bueno, vivimos la última aparición pública, que se la iban a, corría peligro verdadero, no era paja, o sea, corría peligro. Y bueno, hay otras personas, pero cada quien va a depender de su naturaleza, del nivel de compromiso que tiene para actuar en función. El resto que hacemos, bueno, cada quien desde su tribuna hace lo que puede hacer. Yo tratando de descifrar, me rebano los sesos permanentemente para darle un poco de comprensión a esto y traducírselos a ustedes y darles mi visión, porque no es otra cosa que mi visión. Y esta es una opinión absolutamente personal por un canal que es mío personal. O sea que aquí las críticas me baño de teflón y le pongo un poquito de aceite de oliva y mantequilla para que resbale. Es mi opinión, es mi criterio, es lo que yo he vivido, lo que no he vivido. Y por eso siempre pido oración, pido que se iluminen mucho con Santa Clara, que le pidan claridad y sobre todo no dejen ni abandonen a Venezuela, porque tenemos muchos presos políticos, tenemos muchos periodistas, tenemos mucha gente padeciendo y no de ahora. Tenemos 26 años padeciendo de este gran mal que nos está carcomiendo. Eso es un cáncer, un cáncer. Yo me alegro muchísimo porque Argentina haya dado un paso al frente y haya salido, aunque a las primeras de cambio fue una escaramuza, pero ahí vemos a Cristina Kirchner pagando lo que tiene que pagar y ojalá terminara de pagar, porque ellos van a seguir, la izquierda va a seguir carcomiendo, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es destruir todo lo que toca. Así que mosca con esto, voy entonces a presentarles la carta, primero la carta de Venezuela y luego la carta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es la carta astral de Venezuela. Como es un tránsito calificado, entonces sabemos que los planetas están en este momento que yo estoy hablando con ustedes, están pasando, sobre todo los que tienen un ciclo largo. Plutón está pasando por el signo de Acuario, está retrógrado, está en la casa en lo más profundo y está haciendo como una revisión muy profunda, taladrando hasta el centro de la Tierra todo lo que son esos cimientos, esas estructuras que ya se vienen moviendo. Jamás a partir de ahora la política será como era hasta el momento. No hay sino un antes y un después bastante marcado. Todavía falta para que eso se concrete, pero ya sabemos que todos esos cimientos se están moviendo. Y lo vemos también como la Tierra se está moviendo. Lo que está sucediendo en Mérida, una cosa que gracias por la solidaridad de todos los venezolanos. Me parte el alma cómo la tierra se ha abierto, cómo la tierra se ha llevado, cómo el agua ha hecho lo que ha hecho. Y eso lo vimos cuando ellos llegaron, que ellos llegaron con agua con el deslave, ¿no? El 15 de diciembre del 98, 99, ¿no? Bueno, hablando del resto de los planetas, sabemos que entonces Plutón está aquí en Acuario, en la casa 4. Saturno y Neptuno están en el signo de Aries, generando algo de tensión, sobre todo con Júpiter en Cáncer, y Venezuela sabemos que es Cáncer. Entonces hay tensión de un lado y del otro. La casa de Aries, que está visitada por Saturno y Neptuno, todavía ellos no han ingresado a la casa 7, que es la casa del otro, del espejo, lo que los demás vemos. Entonces, este sector está movilizándose, ¿verdad? Y se regresan a Piscis, este mismo mes comienzan a retrogradar, se regresan a Piscis a resolver temas pendientes que no han sido resueltos. Entonces es muy probable que las tensiones comiencen a estar nuevamente en boca de todos, porque hay una tensión bastante fuerte. Les decía que Marte en el signo de Escorpio está muy bien, porque está en el signo de Escorpio, está domiciliado, lo que genera su buena energía. Para bien o para mal, eso es un punto a favor. Es un punto a favor porque si eso no saliera de repente por los militares, sino por los deportistas
o saliera por la parte de la sexualidad, o saliera por la parte de, de, de la delincuencia que ha estado como muy marcada, bueno, este sería una gran potencia, pues tiene un Marte en Venezuela como para ser potencia, efectivamente, en áreas como el deporte, por ejemplo. ¿Ok? Luego tenemos un Urano también domiciliado en el signo de exaltado, diría yo, en el signo de Escorpio, que también maneja una gran influencia, lo que significa que vienen cambios, porque ya le pasó la oposición de Urano-Urano y ahora lo que viene es que va a cambiar de planeta, de signo y esto va a generar un nuevo movimiento. ¿Ok? Entonces, una vez que ya vemos esto, que Júpiter ya hizo su retorno de Júpiter, lo pueden ver en este mismo canal. Vamos entonces a ver cómo está la revolución solar. Primero la vamos a observar solas para que vean que lo que les estoy diciendo tiene una compaginación. Y esto me llama poderosamente la atención que Plutón, que dije que estaba en la casa 4 natal, está ahora en la casa 8. Señores, aquí hay un punto y un final, final, final. Y esta vaina es hasta el final, pues tendremos ese hasta el final. Esto es lo que nos está indicando. Para mí, esta revolución apoya de alguna forma esos toques de los planetas, esas energías de los planetas, poniéndole un punto final a la situación como tal como la estamos viviendo en este momento. Y ojalá que sea para bien, porque de nada vale que se haya muerto Chávez, que todo el mundo desea que se muriera, para que se montara Maduro y estemos aquí. Es decir, que se vaya Maduro y que se vaya toda esa camarilla, que venga gente renovada, nueva, a darle la cara al país, ¿no? Por otro lado, encontramos a Urano en el último grado, los últimos minutos, apenas a 4 minutos, a 6 minutos para concluir su ciclo, luego de 7 años por el signo de Tauro, e iniciar una temporada totalmente distinta, una temporada que luce a toda, se luce que va a ser a toda luz, a toda claridad de entendimiento, y Venezuela está en boca de todos por el uranio. Recordemos que Urano representa el uranio, entonces atención con esto. El uranio está representado por Urano y hace 84 años, guerra, etcétera. O sea que estamos allí en la boca o estamos en el paredón, sentados en el banquillo, ¿no? Venezuela como tal, no los venezolanos. Luego vemos a un Júpiter en Cáncer, muy cerca, todavía no, del Sol de Venezuela, que está a 12 de Cáncer, que eso se va a repetir para el día 4. Fíjense ustedes, la técnica de revolución solar nos indica que colocando el Sol en el mismo punto del Sol natal, nos abre un nuevo sistema de casa, ¿no? Y Venezuela nació el 5 de julio, sin embargo, aquí vemos que el cumpleaños de Venezuela es a las 5:31 de la mañana del día 4, porque la revolución del Sol, para que el Sol esté ubicado al mismo segundo, mismo minuto, mismo grado, exacto, exacto, no importa si es un día antes o un día después, o el mismo día, sino cuándo es. Y ese es el cálculo que se saca con la revolución solar. Entonces, encontramos que todo esto es para Caracas. ¿Y qué otra configuración? Mercurio en Leo, que no se siente bien, que tiende al error, a ser errático, con una oposición abierta con Plutón desde la casa 2 que habla del sector de la economía. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo se acabó, no voy a poder vender petróleo, poder ser representado por ese Plutón en casa 8, no me llega el dinero, no tengo cómo vivir. Esto es para lo que representa los que nos tienen que cuidar, que es el Estado, que es el país, que es el gobierno, ¿no? Este, este sol inaspectado significa que está más solo que la uno. Está como Pedro Sánchez en la reunión de la OTAN, ¿no? O sea, este sol está inhabilitado, peregrino, y no es que no genere su fuerza, sino que no tiene contacto. Los contactos vienen a través, a lo mejor, de tránsitos, a través de toques a lo largo del año, ¿no? Porque no se puede ver. O a lo mejor aquí no me lo presenta el programa, el software,
pero pudiera tener a lo mejor algunos otros contactos. Lo importante es que haga contacto con la carta natal y eso sí es vital. Encontramos a un Marte en el signo de Virgo, que es muy diligente, muy trabajador, una luna ingresando al signo de Escorpio, seguimos con esas intuiciones, con esos miedos que vive, con esas inseguridades, con esos temores con el que vive el pueblo. Y vemos a Saturno y a Neptuno en el punto más alto, lo que habla que hay una estructura que se está moviendo, se está movilizando y está recibiendo impacto de Júpiter, que es la justicia. Júpiter también pudiera en Cáncer, pudiera estar representado por los países extranjeros y esas figuras extranjeras que van como al acecho, ¿no? O sea, Júpiter está acechando el socialismo, acechando las viejas estructuras que deben ser demolidas. Y una configuración muy importante que es Urano y Venus en conjunción. Esto rompe cualquier esquema y en estos próximos días simplemente vamos a observar que pueden estar pasando cosas importantísimas. De hecho, ya Maduro dijo que no iba al desfile, porque tiene terror. Tiene terror porque es que están detrás de él y de toda su camarilla. Y bueno, ya el Pollo Carvajal cantó hasta ópera, dijo la verdad sobre la muerte de Chávez en diciembre y todas esas cosas que ya todo el mundo lo sabía, pero que ellos se negaron. Y por eso yo decía que ellos perdieron la legitimidad, no tan solo el 28 de julio, sino desde ese momento, porque más nunca oímos a Chávez desde ese 12 de diciembre que salió a operarse. Más nunca lo vimos. Ellos hicieron montajes, etcétera. Por lo tanto, eso tendría que haberse anulado, cosa que ellos no hicieron porque y que el pueblo estaba con Chávez, se murió, se murió. O sea, ¿qué van a hacer? Vamos a elecciones, a lo mejor iban a ganar, pero no asumir como una herencia, una especie de herencia de trono de rey a que Maduro se montara allí porque sí, y después de eso entonces llamar a elecciones cuando él le dio la gana, sabiendo que todo el pueblo estaba en contra de él. Bueno, ellos dilapidaron completamente el legado que les dejó el Mortadelo y bueno, finalmente ya vimos el desastre que tiene. Vamos a verla ahora, esta carta en doble rueda para saber exactamente cuáles son las confluencias que tiene la carta, que es como realmente se interpreta la revolución solar. En la revolución solar estamos viendo que el nodo norte de Venezuela, que está en la casa 12, hay una combinación de nodos que son, representan como la misión, está siendo tocado por un cierre. Aquí volvemos el cierre. Hay un doble cierre. Plutón en casa 8 que estaba en la casa 4 natal, y este nodo sobre el nodo. Entonces, el nodo sur se está abriendo una puerta, ¿verdad? Que puede representar un pasado, pero no el pasado inmediato. Así que atentos con esto. Puede que regrese, como la geopolítica es un poco pendular, puede que ahora nos vayamos un poco hacia el otro extremo, nunca nos quedamos en el centro, sino como un péndulo vamos de un lado al otro. Entonces, este nodo lo que nos indica es que probablemente haya en ese pendular, haya una forma de retorno, de conquistas, de situaciones que ya se ha vivido. Y para mí, la conquista es que Venezuela es muy rica. Y Venezuela fue grande y volverá a ser grande. Eso es lo que se me viene en este momento. Luego encontramos que y está sobre Plutón, no tan solo sobre el nodo, sino sobre Plutón. Un poquito pasadito, pero está allí. Luego, ¿qué otra cosa vemos como importante? Que seguimos que tanto Urano como Venus se encuentran en la casa 8 de Venezuela natal. Esto habla que hay recursos, el uranio, los pagos, esas figuras que están allí bastante marcadas. A lo mejor se están dividiendo a Venezuela en pedacitos, Rusia, China, Irán, o sea, todos ellos están haciendo cositas. Indistintamente de que los precios del petróleo se hayan disparado, Venezuela, aunque tenga muchos recursos, no tiene la capacidad de producción. Por eso es que ellos, y no saben qué hacer con la droga, porque están
droga que sale, se lo vuelan completico porque tienen a la DEA montada completamente allí. Y bueno, Júpiter está acercándose al Sol, pero todavía no es el momento. O sea, que esta es una revolución, este es un año que vamos a estar viendo o vamos a tener Venezuela en los titulares, siempre de primero, ¿verdad? Con cosas ocultas que van a salir al aire, que se van a conocer, cosas a las que se les pone un final, regreso de cosas importantes. Y vemos entonces que la figura del sol, que está representada por el presidente, sigue estando en un lugar preponderante, ya sea por malo o por bueno. Por malo sabemos que es Maduro, entonces por malo va a ser noticia y si es por bueno también va a ser noticia. Es decir, todo lo que se haga con Venezuela, su gobernanza, va a ser importante y noticioso. Vámonos ahora con Estados Unidos y en Estados Unidos su ascendente Sagitario, el Sol en la casa 7. Vemos que su configuración por la fecha de nacimiento es totalmente distinta, con una luna en Acuario, con un Plutón en Capricornio en los últimos grados, ya tuvo su retorno de Plutón. Y vemos cómo este sol que representa a Donald Trump en este momento tiene una cuadratura con Saturno natal, Estados Unidos, con Saturno, que quiere ser muy equilibrado, es mucho más suavecito que un Saturno normal en otra parte. Siempre genera una estructura, es decir, que por mucho que él quiera hacer muchas cosas, ¿verdad? En este caso representado por el Sol como país, siempre va a tener un grillete, ¿verdad? Que la justicia pone en práctica para que los presidentes o el presidente no haga siempre lo que le da la gana, ¿ok? O sea, podrá tener mucha popularidad, etcétera, le vienen buenos momentos porque tenemos aquí a un Júpiter muy protector por el signo de cáncer, pero también es cierto que indistintamente de eso vamos a tener unos amarres que no le permiten que haga lo que le dé la gana, y esto es muy importante. Fíjense ustedes que pronto va a tener, cuando Urano ingrese al signo de Géminis y se encuentren en el 8 grado, va a tener la revolución de Urano. Y esto sería interesante verlo porque viene y está en el sector de trabajo, de la dinámica cotidiana, de la salud. Entonces vamos a ver qué nos trae ese Urano para Estados Unidos. Veamos entonces el retorno solar de Estados Unidos y observamos características más o menos porque también es el 4 de julio. Este sí cumple con los grados exactos del sol de Estados Unidos a las 21, casi a las 10 de la noche. Y encontramos un sol iluminando la zona de lo cotidiano, del servicio, de la activación inaspectado. Estos 2 días el Sol va a estar inaspectado, no hace contacto con ningún otro planeta. Sin embargo, por ejemplo, el día 5 o el día 6 la Luna haría un trígono con el Sol, pero no es el caso porque el cumpleaños, como les dije, es una panorámica que se toma, una picture de que se toma en ese momento, ¿no? Encontramos un Marte y un Marte que es bastante crítico, con un Mercurio en Leo en la casa 7 que habla de los otros. Y un Plutón generando muchos cambios profundos en la forma como se ve Estados Unidos. Esto puede también significar algunos cambios reales que se va a hacer del país. Cambios reales de imagen. O sea, la imagen de la muerte, del avasallador, de los que bombardean, de todo eso, puede cambiar para una fase o para otra. Y este cambio es drástico, bastante marcado, vuelve a ser noticia también. Encontramos que Saturno, Neptuno en Aries se encuentran en la casa 2 restringiendo todo lo que es la parte de la economía. Ellos están poniendo en orden su casa. Y para poner en orden su casa, yo no sé ustedes, pero cuando yo limpio, esto parece un campo de batalla. Yo muevo todo, 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 todo. Y después que limpio, entonces organizo. Por eso lo del LOA, que es algo que aplico yo, limpieza, orden y armonía, que lo aplico en Astro Home, ¿verdad? La magia diaria que se hace con el hogar. Entonces,
Esto, de lo que estoy hablando es que se hace como un gran cambio que revoluciona todo, que transforma todo, para luego poner orden y luego se armoniza, porque este mismo contacto de Urano con Venus está totalmente marcado. Ya Venus se le adelanta un poco, lo que significa que ya ella ingresa al signo de Géminis para la hora que está el cumpleaños de la Revolución de Estados Unidos. Vamos a verla cómo se contempla Estados Unidos natal con Estados Unidos Revolución. ¿Y qué encontramos? Ajá, entonces tenemos el Sol en el mismo punto, 13 grados 19 minutos del signo de Cáncer. Y sobre Júpiter, Júpiter. Este es el retorno de Júpiter. Muy importante, muy vital. También encontramos que tenemos Mercurio, Marte a los últimos grados, no, 21 grados del signo de Géminis, y vemos cómo todos estos planetas no hacen contacto, pero sí el sector. O sea, no hacen contacto con los planetas, pero sí en el sector. Es decir, están en el edificio aunque no están en mi casa. O sea, están aquí. O sea, están en el edificio. No están dentro, pero sí están dentro del edificio y eso es una cercanía que se siente, ¿ok? Entonces, una vez que ya ellos ingresen directamente y hagan contacto con los personajes que son los planetas, allí sí hay eventos que se marcan. Entonces, es muy importante esto. Por otro lado, el nodo sur cerrando un capítulo completo con Neptuno a 22 grados de el signo de Virgo. De hecho, sea de paso, ese Neptuno está caído, es como tenerle grima a la... Bueno, imagínense un pez en la arena. O sea, se muere rapidito. Es como tenerle grima a a la arena, ¿no? Generalmente Neptuno hace eso. O sea, por eso es que la filosofía también, por eso es que el problema de las drogas se penetra mucho porque hay una distorsión absoluta de la realidad. También por otra parte son muy productivos en unas cosas. Encontramos que aquí Saturno y Neptuno están en la casa 4, están generando, es decir, los terroristas, los delincuentes, la maldad que están recibiendo la justicia están allí en la casa 4 y eso llega también a su final porque desde aquí, desde Júpiter, les está haciendo una cuadratura que es una tensión, una figura de tensión que genera que las cosas se reviertan. No todos los que están son, pero los que son están. Y esa es justamente una premisa astrológica. O sea, sí es cierto que hay muchísima, muchísima gente honesta, trabajadora, leales, profesionales, etcétera, pero se han camuflado muchos delincuentes que están allí dentro y lamentablemente, como decía mi abuela, pagan justo por pecadores. No es sano. Por eso es que es importante envolverse mucho en luz, orar mucho para que puedan salir adelante. Esto es lo que les tengo por hoy, señores. Espero que cumpla con las expectativas me lo pidieron por aquí. Ustedes pueden solicitarlo a través de los mensajerías. Me dicen, Jackie, quiero que hables de tal cosa y yo con todo gusto. Esto estaba previsto para el próximo domingo. Pretendo hacer un operativo por el cumpleaños de Venezuela y también por el cumpleaños, el año de Mundo González Urrutia como presidente electo, no ejecutante, pero por lo menos para que tengamos y veamos que esto se va acercando cada vez más a ese final que todos deseamos y necesitamos. Así por lo visto vamos a llegar al 2026, que era una de las predicciones que se habían hecho desde el año pasado, que todo esto cambiaba era en el 2026 y no me extrañaría porque al ritmo que vamos y que el mundo no se conjuramente, ya vamos llegando allá. Y aparecerá otra persona, que fue lo que yo dije, va a aparecer otra persona, estos van a salir, entonces estos van y después va a venir otras elecciones y entonces va a ganar lo mejor María Corina y se va a montar, pero bueno. Todo eso está aquí en este canal, así que ustedes simplemente vean. Más 34 652 48 2701 para aquellas personas que estén interesados en cursos de astrología, consultas de astrología, de tarot, quieran cualquiera de mis productos que los tengo siempre a mano para el servicio de todos ustedes. Esto es gratuito, pero mi trabajo es la asesoría astrológica. Así que los dejo con todo esto. Espero que les guste. Chao.